Ahora va a empezar a grabar. Bueno, ahí empiezo a grabar. La idea principal es que ojalá Cisco nos permita grabar absolutamente todas las asignaturas. Creo que por cuestiones de capacidad de servidor vamos a esperar cómo va evolucionando y en caso tal de que tengamos algún inconveniente, pues nos moveríamos entre Cisco o WebEx Teams o bueno, entre Cisco Meetings, que es el Cisco o la plataforma Cisco que se utiliza única y exclusivamente para las reuniones, y la plataforma de WebEx Teams. Entonces les voy a copiar al chat de esta conversación el link de descarga de la aplicación de Cisco WebEx Teams. ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué es lo que estoy diciendo yo? Todas las comunicaciones síncronas, ¿qué llamamos síncronas? Las comunicaciones son las clases, toda la parte remota va a ir por Cisco WebEx. ¿Listo? Por el Cisco Teams, ¿cierto? Es la copia del Teams de Microsoft que ustedes van a tener, ¿sí? Que es una plataforma que se utilice única y exclusivamente para organizar equipos como en nuestro caso, ¿cierto? Y que nos permita a nosotros solamente trabajar con algunas opciones de comunicación específicas. Entonces, denme un segundo que aquí estoy abriendo, está un poco lento mi computador. Yo ya abro y les comparto la información para que ustedes pues sepan a qué es que me estoy haciendo referencia. Entonces, mientras tanto, voy a intentar abrir la asignación o todo lo que tiene que ver con comunicaciones análogas y laboratorio. Bien, entonces, todo lo que se califica y absolutamente toda la información va por ABA. Y las reuniones van por Cisco. Es lo único que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Las reuniones van por Cisco. Nunca va a cambiar el link de la reunión. Así que el link que acabamos de encontrar en la reunión se va a repetir de forma sucesiva hasta el 9 de diciembre. No tengo claro, no he contado las semanas ni siquiera de cuándo salimos, pero yo calculo que es aproximadamente por ahí. O El sea 9 de que, diciembre, pues, digamos, el correo que usted nos envió, el link es solo es si entramos por ahí nomás, ¿sí? sí, señor, el mismo link siempre, ¿vale? Listo, Siempre, ok. o sea, eso como ya, si ustedes le dieron a aceptar, ahí le dieron sí en la invitación, él les va a botar una alarma al calendario que ustedes tengan programado. Si tienen el calendario de Google porque utilizan el correo de la universidad, pues ahí les va a disparar la alarma. Es cuestión de que la configuren, por ejemplo, y le digan, pongan la alarma 10 minutos antes o 5 minutos antes, porque ella sí se dispara y arranca de 1 a las 6. No vamos a poder ingresar antes, y la plataforma nos va a sacar a la hora en punto. ¿Listo? Eso sí es algo que está hecho de forma específica para que no tengamos reprocesos de información en el momento en que empecemos a trabajar. ¿Claro hasta ahí? Vamos a manejar de forma adecuada exactamente lo mismo que veníamos haciendo en los anteriores cursos. Entonces, el acta de inicio en donde van a quedar los porcentajes, cuáles porcentajes, los porcentajes que le voy a mostrar a continuación. Ustedes van a quedar también todos los compromisos a los que nos vamos, los que van a tener que hacer ustedes, el contenido programático, los porcentajes, los laboratorios, todo eso, ¿listo? A través de ABA. Y en ABA, lógicamente, van a quedar los videos grabados, van a quedar pues todo lo que nosotros vamos a hacer, así que Cisco única y exclusivamente lo utilizamos como medio de comunicación. ¿Claro hasta ahí? Sí, profe. ¿Tenemos alguna duda en eso? Bien, entonces, mientras tanto, a ver si me permite compartir aquí WebEx para que pueda mostrarles cómo es efectivamente pues que estamos aquí funcionando. En un segundo, porque este WebEx tiene una desventaja y es que precisamente pues tiende a volver los computadores supremamente lentos, ¿cierto? Parece que se cuelgan o se cuelga directamente la aplicación por ahí en la caché, entonces es un poco molesto ese tipo de cosas. Bien, voy a compartirles pantalla desde mi computador. Espero que pues puedan observarla de manera adecuada. Bien, en este momento tienen que estar empezando a ver mi pantalla, por favor me confirman. Está cargando. Sí, parece ser un poco lento. Bien, esperemos que cargue. Eso es único y exclusivamente para mostrarles el espacio WebEx Teams que nosotros acostumbraríamos a manejar. ¿De qué se trata la clase de hoy? De hacer la presentación, ¿cierto? De toda la asignatura,
de poder hacer las pruebas específicas de la plataforma, de mirar que nos estemos comunicando bien. ¿Listo? Y yo en los últimos 20 minutos, 15 minutos, o de pronto un poco más, les dejo el examen diagnóstico. Ya tengo el formulario hecho. Ustedes lo pueden revisar. ¿Observan algo? No, todavía dice que esto está cargando, profe. Extraño. Sí, ya estamos viendo su pantalla. Sí, profe, ya la ¿Vale? vemos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en ese Cisco WebEx Teams? Pues Cisco es un poco más lento que las demás plataformas por una característica principal, y es que ellos acostumbran a tener primero conectividad entre dispositivos. Por ejemplo, en este momento tengo una sola conexión y una conexión me jala la otra conexión, ¿cierto? Para poder enlazarme con dos perfiles en tableta y computador. Tiene la característica, ¿cierto?, de que procesa o aplica algoritmos de procesamiento para que el nivel de información que se maneja, entre comillas, sea más bajo. ¿Con qué consecuencias? Con la consecuencia de que lógicamente ese tiempo de procesamiento pues va a tardar un poco en que ustedes puedan recibir la información. Como ustedes pueden ver, en este momento yo les estoy compartiendo la aplicación WebEx Teams. Van a identificarla por el logo, ¿bien? Que tiene tres colores, ¿no? Pues aproximadamente tres colores. Un verde, ¿cierto? Entre claro y oscuro, un amarillo y un rojo. Esto es el círculo que ustedes ven ahí, que me indica que es WebEx Teams. Es una aplicación totalmente diferente al WebEx Meeting, ¿vale? El WebEx Meetings que ustedes observan es exactamente el mismo que ustedes tienen en sus reuniones única y exclusivamente. ¿Cómo se están comunicando ustedes actualmente? ¿A través de Internet o a través de la aplicación? Por favor, si hay alguno que se comunique directamente a través de Internet sin tener la aplicación, sería conveniente que nos lo dijera. Profe, a mí me funciona mejor desde internet que desde la aplicación. Es muy lenta la aplicación, seguramente, entonces. Profe, usted puede entrar ahí a su correo, le acabé de enviar yo como estoy viendo la pantalla. Listo, ya ahorita yo lo reviso, ahorita mientras terminamos la presentación. Listo, profe. Eso y digamos, ¿vale? ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que tiene esta plataforma y por qué quiero mostrarla? Yo creé los grupos en Teams, ¿cierto? Porque básicamente, pues ahí teníamos eh, un curso que nos capacitó y ahí los creé para que quedaran bien. ¿Qué es lo que me permite este WebEx Teams? Este WebEx Teams lo que hace es crear equipos, ¿cierto? Y por medio de una dirección de correo, pues me permite agregar a las personas. Por ejemplo, en mi caso, comunicaciones análogas y laboratorio, pues ustedes van a encontrar un espacio que fue creado que se llama de forma general. Yo hubiese, por ejemplo, incluso pudiese crear canales, ¿cierto? O agregarle a ese equipo una serie de subtemas que nosotros los llamamos espacios, donde, por ejemplo, fuese semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, o en su defecto, tema 1 que fuese, no sé, multiplexación, otro que fuese modulación, otro que fuese así. Yo pudiese hacerlo de forma independiente. Sin embargo, aquí solamente he generado, por ejemplo, para comunicaciones análogas, el espacio de general. El de primera semana está creado, pero no he adherido a nadie. Va a tener un moderador del equipo, que pudiesen ser dos, por ejemplo, cuando uno nombra un tutor, ¿cierto?, para la asignatura, o pudiese dejarlo así. En la parte de general, para las personas que de pronto pudieron acceder a la aplicación, ustedes encontraron, ¿cierto?, que ahí estaba ya colocado el contenido curricular de la asignatura. Contenido curricular de la asignatura que, bueno, veo bastante lenta esta aplicación, se distribuye en. Entonces, tendríamos inicialmente, debe ser mi computador, no sé si es la cara. Aquí está. Bien. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la asignatura? El objetivo de la asignatura, básicamente, es único. Entender cuáles son los diferentes protocolos de comunicación análogos. Existen dos tipos y para eso tienen ustedes dos asignaturas: comunicaciones análogas y comunicaciones digitales. En esas comunicaciones análogas tiene la ventaja de que la mayoría de señales que ustedes trabajan son de forma continua. ¿Eso qué trae como consecuencia?
que pues al trabajar en señales continuas y como ustedes entenderán, pues dependientes de la frecuencia, pues tienden a ser periódicas, tendremos que tener una relación directa, ¿cierto?, entre las señales en el tiempo y las señales en la frecuencia. Eso se conoce como series de Fourier. Y aquí hago la pregunta yo, ¿ustedes ya vieron señales y sistemas? Sí. Todo, ¿cierto? Bueno, silencio administrativo positivo. Si todos ya vieron eso, por ejemplo, poder detectar la potencia y la energía de una señal es bastante importante. ¿Por qué razón? Porque por lo general nosotros tendemos a idealizar las cosas. Entonces, idealizamos las cosas, pero en realidad nosotros no comprendemos que las cosas en su forma real, en su forma general, ¿cierto? No siempre son ideales, sino que presentan una serie de armónicos. Esa serie de armónicos solamente es posible estudiarlas si nosotros descomponemos una señal en su serie de Fourier o en su transformada de Fourier. Esas series de Fourier y las transformadas de Fourier, como ustedes recordarán de sus cursos previos, tienen conceptos exponenciales, es decir, me permite por medio de una exponencial, ¿cierto? Que es un fasor al final de cuentas, convertir o moverme entre el tiempo y la frecuencia. Esa es la gran demostración que tiene. También lo hace Laplace, ¿no? En sus cursos de control de sistemas dinámicos es muy similar. Laplace también trabaja con esto. Una vez tenemos esto y podemos entender que las señales son de potencia y energía, lo más importante es poder llevar a la aplicación este tipo de cosas y decir, venga, ¿para qué me sirve a mí una serie de Fourier, una transformada de Fourier, si no es algo que me permita crecer en nivel de comunicación? ¿A qué me refiero crecer con nivel de comunicación? Si ustedes tienen un solo canal, vamos a hablar del canal, ¿cierto? Como el medio por el cual ustedes van a enviar la información, por ejemplo, en el caso del envío de forma inalámbrica, el canal es el aire. En el caso del envío por un cable, pues el canal es el cable, por una guía, el canal es una guía, etcétera, etcétera. Ustedes van a tener siempre que intentar hacer una multicanalización. Hacerla cuando tengo elementos físicos es supremamente sencillo, pero cuando no tengo elementos físicos, pues no es tan claro. Así que nosotros nos vamos a aprovechar de algoritmos matemáticos que me van a permitir hacer multicanalización FDM, ¿cierto? O lo que nosotros llamamos multicanalización por división de la frecuencia. Distribución espectral. Bien, y esto es básicamente el nacimiento de una multiplexación, ¿cierto? Desde el punto de vista de la frecuencia, no desde el punto de vista del tiempo. Pregunta, ¿ustedes ya vieron multiplexación por división de tiempo? ¿Les suena, señores? No, profe, la ¿No? verdad. Vale, entonces, ya que estamos aquí hablando, voy a hacer de una vez aquí la actualización, ¿no? Voy a colocar CDM y FDM, ¿vale? Esas dos prácticas las van a tener que hacer ustedes en MATLAB inicialmente, para que lo tengan muy en cuenta. Sobre todo porque es muy importante, ¿no? Es muy importante que ustedes entiendan los dos tipos de multiplexación. Estas multiplexaciones, entonces, en realidad lo que me está diciendo es, mire, si nosotros nos aprovechamos de las matemáticas, pudiésemos tomar un chorro de agua y dividirlo en miles de chorros y después reconstruir esos miles en un chorro para poder obtener la información. Esa multicanalización es lo que me lleva a mí, en función del tiempo, a poder, sí, en escalabilidad de tiempo, a poder tener un gran desarrollo en telecomunicaciones. ¿A qué me refiero yo? A que, por ejemplo, con un solo canal sea capaz de comunicar a 20.000 personas, 1.000 personas, 12.000 personas. Eso es muy importante en lo que tiene que ver con las comunicaciones móviles, ¿no? En donde hacemos casi que un broadcasting y enviamos información a todo el mundo, pero cómo la orientamos, cómo la canalizamos, está ahí la clave, ¿cierto? Para poder optimizar esos rendimientos. Una vez tenemos eso, pues la verdad es que las señales viajan, ¿cierto?, por el canal, pero nunca van libres de ruido. Entonces, por medio de esa densidad espectral, que es la multicanalización por división de frecuencia, nosotros podemos calcular la potencia que podemos enviar, podemos calcular la distancia a la que está y además de eso poder calcular en función de unos valores teóricos el ruido que tiene el canal. ¿A qué nos referimos con ese ruido correlacionado y no correlacionado? La mayoría de fuentes de ruido, ¿cierto? O incluso los ruidos son clasificados en colores, son clasificados sí, en colores de acuerdo a sus frecuencias y nos permite hacer unos algoritmos estadísticos, esto es estadística y probabilidad pura, que nos permitiría a su vez anticiparnos, ¿cierto?, al mensaje o a una señal. Por ejemplo, si yo estoy enviando una señal en este determinado momento hacia sus casas, ¿qué tan desfasada en el tiempo está llegando? Puede que sea menos de
100 milisegundos y que ustedes ni siquiera lo detecten. ¿Listo? Pero puede que en algún determinado momento se convierta en 3 segundos y se vuelva algo detectable. ¿Cómo es detectable? Cuando comparamos con algún piloto. ¿Qué llamamos un piloto? Una señal conocida. Y si eso lo podemos hacer al compararlo con un piloto, pues lo podemos correlacionar, y cuando no, pues no lo podemos correlacionar. Y no podemos sacar estadísticas, sino que tenemos que hacer todos los medios probabilísticos. Es importante que tengan en cuenta que aquí vamos a trabajar mucho con probabilidad en esa parte de los ruidos correlacionados, porque la mayoría de curvas que hay ahí inviscuidas dentro del ruido son gaussianas. Para todos esos temas se tienen en específico 2 horas de trabajo, ¿bien? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Si ustedes observan, es una gran cantidad de tiempo, así que esto va a ser un brochazo, no vamos a entrar a trabajar en detalle en todo lo que tiene que ver con ruido, sino que vamos a avanzar rápidamente. Lo más importante es trabajar en lo que se llama multicanalización y las series de Fourier, que van a ser rápidas, pues porque ustedes ya tienen el conocimiento. Una vez tengamos eso, pues vamos a ver la distorsión armónica. La distorsión armónica es un concepto muy antiguo, eléctricamente hablando, que tiene que ver con cuánto se deforma una señal en su viaje en el tiempo. Es decir, si yo envío una señal que era sinusoidal o envío una señal que era un pulso cuadrado, ¿cierto? ¿Cuánto de eso se genera cuando va viajando por el canal? Es decir, por el medio, cuando va viajando por el aire, cuando va viajando por el cable, por donde vaya, ¿cuánto puede generarse? Eso es importantísimo porque en función de esa distorsión armónica, nosotros podemos medir la calidad de la telecomunicación, eso afecta directamente el ancho de banda, etcétera, etcétera. Y ahí vamos a tener nuestro laboratorio práctico número 1, que va a relacionar absolutamente todos esos conceptos, bien, en no solo. Bien, luego vamos a tener ruido de intermodulación. Esto ya es cuando empezamos a manejar, aparece un concepto fundamental de un señor de apellido Shannon. Ese señor de apellido Shannon establece algo que se llama la relación señal a ruido. Y en función de esa relación señal a ruido me permite a mí, con un ancho de banda específico, poder hacer la conversión entre ancho de banda, ¿cierto? Que se mide en hertz, y velocidad, que se mide en bits por segundo o en bytes por segundo. Esa relación, por lo general logarítmica, nos permite a nosotros, en función de la relación de señal a ruido, medir cuál es la velocidad real de un canal cuando tengo un ancho de banda específico, que a veces no es tan claro. Es importante que tengamos eso, ¿listo? Y una vez veamos la figura del ruido, o sea, qué es el ruido, que cualquier cosa, que incluso nosotros mismos generamos el ruido cuando hacemos múltiples conexiones, por ejemplo, en nuestra casa, que eso les debe estar pasando a ustedes cuando empiezan a conectarse todos, 5 o 6 personas al mismo router, y de un momento a otro, pum, se cae el internet, precisamente porque nos estamos llenando de ruido entre nosotros mismos con nuestros mismos equipos. Es importante analizar toda esa figura de ruido. Vamos a tener un parcial escrito número 1 de ese tema. Y vendrá el laboratorio número 2, que es importante que establezcan el ruido. Una vez tengamos ese ruido, pues nos vamos a ir con la primera modulación. La modulación básica, ¿cierto? Y el concepto, hablando de modulación, que es la palabra clave en estas comunicaciones análogas, nace bajo el concepto o lo que se tenía inicialmente conocido como los cantantes. Los cantantes, ¿cierto? Modulan su voz. ¿Qué significa que modulan? Que la ponen en una frecuencia específica, ¿bien? Y ahí la envían, ahí envían el mensaje. Entonces, modular significa eso. Modular en amplitud significa que vamos a colocar una señal, ¿cierto?, a una determinada frecuencia, ¿cierto? Vamos a combinar frecuencias con la variación de las amplitudes. Esa modulación lo que me permite a mí es poder enviar mensajes en frecuencias no audibles, de ahí nace el concepto, que no escuche, que tampoco vea, ¿cierto?, pero que yo pueda transportar por el aire o por un medio. Eso entre emisor y receptor me da el nacimiento de las comunicaciones análogas. Y entonces me dice, en esa modulación con amplitud, si yo tengo una señal sinusoidal, cuando modulo salen unas portadoras, entonces ahí ya empiezo a variar las portadoras. Las portadoras se quitan o se colocan en función de un filtrado específico. Por lo general, un filtro de pasabanda, nada más. Bien, entonces me permite quitar una banda, me permite quitar la otra, me permite medir las potencias, etcétera, etcétera, que son conceptos teóricos que ustedes van a tener que manejar y que van a tener que modular, porque lo importante no es aquí modular un mensaje en AM,
sino modular cualquier cosa en AM, porque al final no es que yo envíe una sinusoidal cuando yo envío un mensaje, ¿no? Cuando yo envío una señal en el tiempo, puede ser una señal aleatoria que a veces ni tiene forma porque varía su amplitud y varía su frecuencia, por ejemplo, cuando estamos hablando por una emisora de radio, y al otro lado, pues detectarla debería ser igual. Entonces tiene que tener un procedimiento, un proceso y un algoritmo matemático lo suficientemente denso y fuerte para poder hacerlo. Ventaja, pues modular y desmodular en AM es muy sencillo, demasiado sencillo porque lo único que hay que hacer es multiplexar o multiplicar las señales, en este caso multiplicar. Y al multiplicar las señales podemos lograr fácilmente unas señales seno, coseno y bueno, que ahí en adelante van a dar paso al concepto como tal. Tienen detección de envolvente, vamos a tener demodulación AM síncrona o sincrónica. Después vamos a pasar a otro tipo de modulaciones. La primera modulación en amplitud, cierto que una señal con variación de frecuencia y del tiempo, pues lo primero, lo que más tiende a variar son su frecuencia, su tiempo, su amplitud y su fase. En función de esas cuatro, pues así es que yo hago las modulaciones. O modulo en AM, ¿cierto? Que es en amplitud. O modulo en frecuencia, ¿cierto? Que es variación de la frecuencia. O modulo en fase, que es la variación de la fase. Y vamos a ver algunas modulaciones ahí específicas. La modulación FM tiene un modelamiento matemático un poco más complejo. Profe, una cosa, o sea, modular en fase es como decir retrasar o adelantar la señal, más o menos. Modular en fase significa detectar un valor cuando llega una fase. En el otro, modular amplitud es cuando llega una amplitud, por ejemplo, una amplitud 20, eso significa que para mí mi mensaje 20 en codificación era 5, por ejemplo. Pero cuando modulo en fase, yo digo, cuando yo llegue a la fase en 45 grados, es porque el mensaje era tal. Cuando me llegue en 90 grados, el mensaje era tal. Cuando me llegue en 135 grados, el mensaje era tal. Cuando modulo en frecuencia, cuando me llegó una frecuencia de 1K, el mensaje era 1. Cuando me llegó una frecuencia de 2K, el mensaje era 2, etcétera, etcétera. Bien, y todo es migrado, todos estos mismos conceptos que yo hago en modulación analógica a modulaciones digitales. Es decir, esto es muy aplicado en modulaciones digitales, que es al final en donde más me interesa porque los puedo programar. Yo puedo programar elementos como microcontroladores, elementos de software, elementos de hardware, que en este momento es indistinto, ¿no? Nosotros pudiésemos programarlo en uno o en el otro y vamos a tener exactamente el mismo resultado. Lo importante es entender el procedimiento. Aquí ya sube un poquito el nivel, ¿no? Entendemos el proceso, lo programamos bien sea en hardware o en software, pero obtenemos el mismo resultado, para que me entiendan. ¿Listo? Es una forma de codificar un mensaje, modular es una forma de codificar un mensaje para cambiar y alterar algunas de sus variables, la amplitud, la fase o la frecuencia. Eso es lo que uno intuitivamente haría, ¿cierto?, cuando necesita realizar este tipo de cosas en modulación. Además tiene una ventaja, y es que la modulación me mueve la banda base, que llamamos banda base y vamos definiendo cosas. Banda base lo llamamos a la banda en la que está el mensaje original. Por ejemplo, en este momento charlando, yo creería que la máxima frecuencia que yo puedo llegar son 600 Hz. Pero si yo modulo, puedo enviar ese mensaje en una banda la que se va a encargar de transportarlo que esté en 60 MHz. Listo, entonces ahí vamos haciendo una definición de algunos conceptos. Más adelante, lógicamente, cuando arranquemos en fuerte la clase, ustedes lo van a ir entendiendo. Enseguida vamos a tener algunas características espectrales, modulación de banda ancha, banda angosta, sistemas de modulación angular, lógicamente, como ustedes lo van a entender, y algunos laboratorios. Después de la parte angular, la diferencia entre la modulación angular y la modulación FM es mínima. Bien, es casi que una integral que estamos hablando por ahí extraña. ¿Listo? Y en la modulación FM, pues que es muy importante, de hecho actualmente todos los protocolos de comunicaciones de televisión todavía utilizan FM. Mira, por ejemplo, aparece NTSC para teledifusión de video, y por ejemplo, en este caso nosotros estamos utilizando modulación FM. Es importante que lo tengamos claro. El FM es tal vez la forma de modulación más fiel, en la que recupera el mensaje de mejor manera, y aunque no viaje mucho en función de la distancia, la M es un poco más larga por cuestiones de características físicas y las bandas en donde están trabajando, es importante que nosotros las conozcamos. Le vamos a poner mucho cuidado a modulación FM, porque actualmente, aunque algunos también lo migran en FSK con los módulos digitales, nosotros seguimos dependiendo del FM. Bien, vamos después a mirar el efecto de ruido en las tres modulaciones, modulación angular, en la modulación
AM y en la modulación FM, y vamos a comparar cómo afecta el ruido en cada uno de ellos, haciendo énfasis de que ustedes, por ejemplo, a diario ya conocen cómo afecta el ruido, ¿no? Ustedes saben, por ejemplo, que las señales analógicas o las señales de amplitud o moduladas en amplitud, como todas las emisoras en AM, ustedes las colocan perfectamente, las afecta más el ruido, ¿no? Son más sensibles a que el ruido las moleste, mientras que el FM no tanto, ¿vale? Ahí tiene unas cuestiones de ancho de banda, el ancho de banda influye un montón, y eso es lo que provoca efectivamente pues que nosotros podamos trabajar con una o con la otra. Vamos a tener otro laboratorio, y en función de eso luego vamos a pasar a la modulación PAM, es una modulación similar a la AM, tiene unas variaciones. Esto es como la forma óptima de hacer una modulación AM multicanalizada en TM. Entonces, como nosotros ya hemos visto TM inicialmente en la parte interna, aquí va a ser mucho más sencillo entenderlo. TDM es una técnica de multiplicación en el tiempo que se utiliza para hacer el envío de múltiples señales, y hoy en día lo utilizamos para hacer la transmisión de mensajes a través de fibras ópticas. Es muy importante que entendamos porque después es la base de entender el TDMA y el FMA y el OFDMA, que son tan comunes, ¿cierto?, en estas tecnologías 5G y en lo fuerte de la comunicación por fibra óptica. Ranuras de tiempo, tiempos de muestreo, señal de muestreo, cuantificación, digitalización de la señal analógica, son relaciones directas o variables directas que nosotros tenemos para poder hacer, lógicamente, una digitalización de una señal. Digitalizar una señal, cuantificar una señal, tiene unas características específicas a las que nos vamos a referir en su momento y que tienen relación con la relación código-pulso. ¿Por qué tiene una relación directa? Porque vamos a tener que entender algo que se llama el teorema de Nyquist. Y el teorema de Nyquist, que es el que nos asegura qué tan fácil puedo construir o no construir una señal cuando la digitalizo, es la que me da el límite, ¿cierto?, de reconstrucción o no reconstrucción de una señal. Y terminaremos con un laboratorio bio, proyecto final y parcial escrito, para un total de 64 horas. ¿Hasta ahí tenemos alguna duda? El tema es muy amplio, ¿no? Muy amplio. ¿Listo? Entonces, como bibliografía, en la bibliografía yo les aconsejaría que utilizaran el ProAquis, ¿vale? Este ProAquis me parece un libro bastante bueno para trabajar este tipo de modulaciones. El Tomasi, sistemas de comunicaciones electrónicas, y los otros serán libros auxiliares, ¿cierto? Todos estos libros ustedes los pueden consultar en sus diferentes versiones. Casi que ni quita ni pone las diferentes versiones. Hay algunas variaciones específicas, y el libro de señales y sistemas de Heiken y el Oppenheim, lógicamente, que ustedes pues lo manejaron seguramente en señales y sistemas. Esto, sobre todo en la primera parte, lo que tiene que ver con la parte de Fourier. Esos serán los libros. Aquí tienen alguna serie de páginas donde van a encontrar datasheets, y este pues era originalmente planteado por el profesor Nelson Forero. ¿Listo? Más o menos esto es lo que vamos a manejar, y he agregado algunos elementos, ¿cierto?, en lo que tiene que ver con las estrategias de aprendizaje. Entonces, las estrategias de aprendizaje, como ustedes vieron, cambiamos totalmente nuestra modalidad remota, ¿cierto? Muchos dicen, pero ¿cuál es la diferencia entre virtual y remota? Pues que remota dictamos las clases, ¿cierto? Nos dedicamos a dictar clases en los momentos en que son, dejamos un poquito menos de autonomía, mientras que en virtual no hay clases, solamente se deja el material y ustedes mirarán cómo lo hacen. Esa es la diferencia entre la clase remota y la clase virtual. Entonces, yo juego aquí a tener prácticas de laboratorio, exposiciones orales e individuales a través de video, y hoy tienen que hacer el primero. Exploraciones de casos de la vida real, es importante que ustedes lo tengan acá, exploraciones de casos. La toma de apuntes se va a hacer a través de la grabación del video. Los mapas conceptuales son aquellos que me van a permitir a mí anclar las cosas, ¿cierto? Que me permite a mí decir cuál es la relación entre una modulación AM, una FM y un mensaje, cuál sería la ventaja, cuándo usar una, cuándo usar la otra y demás. Van a tener que escribir, van a tener que realizar informes de laboratorio. Así que en esos informes de laboratorio ustedes me van a tener que entregar, lógicamente, cosas escritas. Esto lo llamamos marco conceptual y resumen analítico. Van a tener que hacer proyecto. Entonces, un proyecto final. Y desde el momento, desde el inicio, pueden ustedes pues proyectarse a hacer, por ejemplo, que siempre la mayoría de gente pues trabaja, ¿no? Que sería intentar, por ejemplo, hacer una transmisión AM o una transmisión FM a una frecuencia baja, lógicamente,
con algún microcontrolador o alguna cosa de estas. Es interesante que lo puedan ir evaluando, aunque si no lo tienen claro, de aquí a una semana seguramente yo ya les entregaré varias opciones en lo que tiene que ver con el proyecto final. Pueden encontrar el contenido completo de lo que ustedes están observando en función de los números de créditos. Esto por horas de densidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Hasta ahí alguna duda? Bien, y entonces tendremos los porcentajes. Entonces, mientras esto abre, nosotros vamos a tener los porcentajes de siempre. No voy a hacer variación de porcentajes por una simple y sencilla razón. Me interesa que el parcial escrito, que en su momento puede convertirse incluso en una práctica de laboratorio final de corte, y eso lo estoy evaluando, sea lo más importante tal vez de cada corte, que tenga un porcentaje por lo menos equivalente a la mitad de la asignatura por corte. Si eso funciona, quiere decir que el otro de cada corte, ¿cierto? Que tenemos 30, 40, ¿cierto? Entonces vamos a obtener de esos porcentajes la mitad del parcial, por ejemplo, para el primer y segundo corte, 15%, para primer y segundo corte, 10% para los laboratorios y 5% para ejercicios y talleres. Esos cuisecitos que van saliendo por ahí, incluso hay algunas cosas sencillas de hacer en el ABA, donde le ponen a uno a hacer jueguitos así, pues a veces muy que pareciesen tontos, pero que van conceptualizando de manera importante, también los vamos a tener en cuenta. El ABA va a ser el instrumento fundamental de trabajo de nosotros. El Teams y eso sí, se ve muy bonito, la información se organiza, lo que ustedes quieran, pero en realidad el Moodle es la mejor herramienta que tenemos nosotros para trabajar con con la evaluación de las plataformas virtuales. Esto es más o menos así como lo vamos a manejar. ¿Alguno de ustedes no tiene experiencia con el ABA? Profe, es que me pregunta más que todo a Teams. Es que para entender, o sea, en Teams usted va a poner qué cosa exactamente. En el Teams grabo los videos y los coloco. Ah, listo, o sea, usted graba los videos, ahí esos ¿Sí? videos van en Teams de las Sí. clases. Sí. Ese Teams es único y exclusivamente, les voy a mostrar por qué es importante el Teams. Ok, El, ok. el Moodle es chévere, ¿cierto? Porque me permite a mí crear foros, discusiones y hacer comunicación asíncrona con el profesor, ¿cierto? Por ejemplo, en algún determinado momento que a mí se me ocurra un domingo por la noche, no venga, pero ¿por qué no me está dando esta cosa? Yo voy a hacer la pregunta, así el profesor me conteste al otro día. ¿Listo? El Webex Teams tiene esa característica y es que funciona similar a un Facebook, pero es un Facebook colaborativo y de trabajo, en donde si ustedes tienen un espacio general, obsérvenlo aquí que es donde estoy, y empiezan a escribir aquí, automáticamente les llega el mensaje. Por ejemplo, aquí ustedes perfectamente yo pudiese copiar. Bien, lo que vamos a hacer ahorita es el quiz de diagnóstico. Entonces yo cogí quiz diagnóstico y les pego el link. ¿Cuál link? Puede ser el link de Moodle, de ABA, en este caso no, que es lo mismo, o puede ser un link, por ejemplo, de un formulario. Entonces aquí me permite incluso, este es como el Facebook, me hago entender, del curso. Entonces aquí voy pegando información y les digo, bueno, muchachos, no olviden que tal cosa es para ese día. Entonces sí, cosas así como muy informales y que funcionan como medio de comunicación. Es decir, toda la comunicación se hace a través de el Teams. ¿Y por qué razón? Porque cada vez que ustedes hacen un comentario, o hacen cualquier cosa, o hacen el arroba y jalan tanto al profesor como a sus compañeros, inmediatamente lo alertan en el correo. Entonces, este nos permite comunicarnos, mientras que el Moodle nos permite evaluar. ¿Sí? Tener absolutamente todos los recursos, todo específico y evaluado. Aquí, en el Teams, sí voy a tener yo absolutamente toda la información centralizada, todo lo que tiene que ver con los videos. Entonces ahí va a aparecer video clase tal, video clase tal, video clase tal, el contenido programático, todo eso, pues por el momento va a aparecer acá. Después también lo voy a colgar en el ABA. Pero básicamente el Webex Teams es único y exclusivamente para comunicarse. ¿Me hago entender? ¿Qué ventajas tiene el Teams sobre el ABA? Y ustedes dirán, pero ¿por qué utilizamos las dos plataformas?
¿Por qué resulta y pasa que el Webex Teams o el Teams tiene una cantidad de aplicaciones? Por ejemplo, en esas aplicaciones que utiliza el Webex Teams me permite jalar hojas de texto de Excel, organizarlas, modificarlas en línea, acceder al Google Drive, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es decir, acceder a todas esas aplicaciones que me entrega automáticamente Cisco para poder trabajar con ellas. Esa es la gran ventaja que tiene el Teams. Y además maneja herramientas de inteligencia artificial que me permite hacer conteo, revisión de la gente que está en ese momento, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tenemos acá? Pues vamos a tener aquí el acta típica. Yo la voy a dejar en línea en el Teams para que ustedes la puedan revisar, la puedan firmar. Bien, quiero que, o deseo que hagan ustedes una firma digital y que la pegan ahí para que ustedes mismos la, mejor dicho, la manejen. Y además, pues podamos tener el acta lista para entregarla a la dirección del programa. Entonces, esta acta va a tener como título, esta es la acta inicial. De comunicaciones. Van a colocar en esa acta que yo les voy a dejar ahí disponibles su nombre y su firma. ¿Listo? ¿Qué tenemos para presentar en esa acta? ¿O qué es lo que va a quedar en esa acta? Simple y llanamente los porcentajes. Entonces, aquí es muy claro con que todos quedamos informados que los porcentajes son para el primer corte, 15% parcial teórico. Ese parcial teórico va a través de ABA. 10% de las prácticas de laboratorio. Las prácticas de laboratorio tienen un componente teórico y un componente práctico. O sea, más bien digámosle un componente práctico y un componente de informe, entrega de informe. Y un 5% para ejercicios y quizzes, que todo va a ir por ABA. ¿Listo? Eso para que quede absolutamente claro. La mayoría de ustedes, y creo que por no decir todos, de pronto solamente una persona que era Jessie, conoce cómo es la entrega de los informes. Entonces, se hace la práctica, se verifica que la práctica está funcionando, eso tiene una nota. Y sobre esa nota se califica el informe de laboratorio. Entonces, si sacó 4 en la práctica, máximo 4 puede sacar en el informe de laboratorio. Bien, porque no va a tener datos completos nunca. Si usted saca 5, que por lo general en las prácticas les va bien, no porque nos da el tiempo, pues va a tener 5 o se califica sobre 5 su informe de laboratorio. Y recuerden que pues a veces soy bien cansón en esa parte de la redacción. Recuerden que por norma general en los ECAS, por ejemplo en los Saber Pro, la gente en lo que peor le va es en comunicación escrita y en comunicación leída. ¿Sí? En la parte de entendimiento, lectura, y en comunicación escrita les va muy mal. Y es por eso que hacemos este tipo de revisiones, tanto para el primer corte como para el segundo corte. Y en el último corte dejamos ese último parcial teórico en un 20% que seguramente se va a convertir en el proyecto final. ¿Sí? Por lo general yo acostumbro a no hacer el parcial final, sino que me inclino más hacia los parciales prácticos en este caso. Y seguramente los otros 15 pues lo voy mirando por el camino, pero ahí les voy diciendo. Y el 10% para prácticas y el 10% para quizzes. Entonces vamos a estar muy evaluando continuamente este tipo de cosas para que ustedes no tengan ningún inconveniente en nada de lo que pueda pasar ahí. Yo la firmo acá, listo. Voy a alguien que sea secretario. Entonces vamos a mirar aquí por plataforma de quién cae de secretario. A ver quién nos pudiese ayudar con esto. Nicolás Vargas. ¿Listo? Solamente para tomar la firma y solamente le toman la firma al secretario. Ya está. ¿Listo? Esa va a ser el acta que nosotros vamos a entregar a la dirección. ¿Claro hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Alguna recomendación? Pero bueno, no entendí muy bien el tema de las prácticas. O sea, la práctica como tal la va a poner sobre 5, pero ahí aparece como de 10%. Esa parte no la entiendo. No, las notas. O sea, las notas, yo siempre califico sobre 5. De pronto aquí cuando llego a la católica es que a veces siempre como uno califica sobre 10, ¿no? Sí. Entonces, pues de pronto me hago entender un poco mal. Las prácticas tienen unas notas específicas.
¿cierto? Si se califica de 0 a 5 o de 0 a 10, y usted en la parte práctica, por ejemplo, de 0 a 10, en la parte práctica sacó 8. ¿Por qué 8? Porque no alcanzó a terminar una determinada programación o porque en la parte más no le salió un pedazo del aplicativo que se estaba solicitando y sacó 8. Sobre ese 8 se califica el examen, el informe. Es decir, lo máximo que usted va a sacar en el informe es 8. ¿Por qué? Porque no tiene datos completos. ¿Me van a entender? Sí. ¿Listo? O sea, sobre el valor de la práctica se califica ese valor de 8. Voy a intentar aquí ingresar, ¿vale? Voy a dejar ya de pantalla y ya voy a mostrarles a ustedes. Esto les voy a mostrar aquí otro tipo de cosas. A ver si pronto pudiese compartirles el web. Bueno, mientras tanto voy buscando aquí, les voy a pegar el link, por favor, y ahorita ustedes se van a poner a resolver el cuestionario que yo tengo para ustedes el día de hoy. Es un examen diagnóstico, recuerden que a nosotros es una normativa, ¿cierto?, del programa, realizar ese examen diagnóstico, es algo que es importante, lo voy a pegar aquí en el Webex Teams para que los obligue casi a ustedes a buscar el Webex, descargarlo, ingresar a la plataforma, mirarla, es súper intuitiva, muy intuitiva. A ustedes solamente les va a aparecer el grupo Comunicaciones Análogas y Laboratorio. Eso les va a permitir justamente pues llegar al informe o al examen diagnóstico. Esto me está lento. Vamos a ver si reacciona y les pego por acá. Voy a pegar ese link y tan pronto como les pegue el link, tienen ese tiempo para resolverlo, ¿vale? Ese link tiene 6 preguntas, 7 preguntas que suman 10 puntos. Esta nota no agrega ni quita al resultado de su primer corte, es única y exclusivamente diagnóstico, así que les pido que por favor lo respondan lo más sincero que sea posible. ¿Por qué razón? Porque eso me permite a mí identificar algunas cosas que de pronto haya que reforzar al inicio de la clase, de aquí a, pues lógicamente, nuestra siguiente sesión. Entonces, por favor, les pido que si no lo saben, pues que sepan, solamente la que consideren. Espero que no, pues, no intenten, porque de este no hay un banco más amplio, solo tienen derecho a una sola oportunidad y el banco de preguntas es el mismo para todos. Bien, entonces, un segundo, ya estoy aquí en los formularios. Este lo hice fácilmente a través de formularios, pero nuevamente les digo es porque todavía no me habían habilitado la cuenta en ABA. Tan pronto como habiliten la cuenta en ABA, pues todo se va a manejar a través de esa plataforma. Y esa plataforma es la que me va a permitir a mí trabajar de forma directa. Entonces, por aquí está abriendo. Yo igual voy a quedar aquí en línea, ¿vale? Yo dejo la reunión abierta por si ustedes necesitan pues alguna cosa. Resuelven el quiz y con eso prácticamente terminaríamos nuestra primera sesión. Mientras yo ya hago aquí una organización de documentos para que ustedes puedan observar todo en el Teams de momento. ¿Qué pasó con este formulario? Listo, encontré. Entonces vamos a pegar el link. Les solicito por favor que utilicen su cuenta de correo institucional para resolver este ejercicio. Van a tener que hacerlo. De lo contrario, no van a poder solucionarlo porque les solicita que estén dentro del subdominio de la Universidad Católica de Colombia. ¿Listo? Tengo el link y va a ir para el Webex.
Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Únicamente van a buscar la plataforma Webex, van a descargar esa plataforma Webex, la van a instalar con su cuenta de correo de la universidad, la van a abrir y automáticamente les debe aparecer la pestaña Comunicaciones Análogas y Laboratorio. Tan pronto como les aparezca Comunicaciones Análogas y Laboratorio, que es donde yo ya los agregué, ¿cierto? De forma automática, en esa pestaña inicial, que es como el Facebook, ¿cierto? Les va a aparecer el link y el contenido del laboratorio, junto con el acta que les voy a subir. Entonces, les voy a pegar el mensaje. Si alguno ya está en línea, lo podrá observar. Y automáticamente ingresar a el laboratorio. Creo que me faltan 3 personas en la lista. Voy a comparar ahorita cuando termine el video, descargar la lista y comparo quiénes son. Les recomiendo por favor que si en algún instante no van a asistir a clase, por favor me lo hagan saber por algún X o Y motivo. Creo que no está mal que uno a veces deje de asistir a clase, sobre todo si existe el video, pero necesitamos pues saber la razón de por qué se falta clase para poder efectivamente pues tomar pues, los determinados decisiones o ayudas que ustedes necesiten. En este momento les acabo de pegar el link en ese general. Sí, profe, ya nos dejó ingresar. ¿Listo? Si alguno ya puede ingresar en la plataforma de Webex, ya está el link. Esto, ahí lo pegué 2 veces. A falta de uno lo pegué 2. Entren al formulario, se registran, solucionan el quiz y nos veremos la siguiente clase para arrancar. Por favor, me traen claro series de Fourier y transformada de Fourier. Esto, de hecho, en el quiz hay algunas preguntas acerca de esto. Listo, no sé si tengan alguna cosa adicional que decir. Desafortunadamente, esta es la ventaja del Webex Teams. Mire, y aquí ustedes no pueden negar cuando ya vieron las cosas. Aquí me van diciendo automáticamente cuáles son los estudiantes que van ingresando, cuáles son los que están matriculados, sus correos. Les puedo compartir pizarra, que eso es importante, ¿no? En el momento en que estamos haciendo pues alguna reunión, enlaces y demás. Aunque es limitado, es una plataforma que es bueno experimentarla. Bien, entonces voy a estar aquí conectado mientras algunos documentos que necesito. Voy a subir también el acta para que por favor me la firmen. Y nos vemos en la siguiente clase para los que terminen de resolver rápidamente nuestro examen diagnóstico. Bien, ¿dudas? Bien, señores, esto es lo que tenía por contarles el día de hoy. Entonces estoy atentos a cualquier cosa. Voy a estar aquí conectado, así que soy todo oídos si alguno necesita resolver alguna cosa.